En el caso particular de El Salvador, lo que hemos visto, incluso antes de que Donald Trump fuera electo como presidente por segunda ocasión, lo que vimos fue un acercamiento precisamente de congresistas, senadores norteamericanos del Partido Republicano, uno que otro también del Partido Demócrata, entonces acercándose a la realidad salvadoreña. Y empezaron a ver con ojos diferentes y empezaron a percibir la realidad y el proceso de transformación de El Salvador de manera distinta, ¿no? Y eso ya de entrada eran buenas luces para el caso de El Salvador. Si a eso tú le sumas las posturas valientes que ha tenido el presidente de la República cuando se ha tratado de establecer relaciones con otros países, ¿verdad?, exigiendo horizontalidad, entonces vemos cómo ahí se tejieron prácticamente las premisas de esa interacción de gobierno y en este caso particular entre los Estados Unidos y El Salvador. Está claro que cuando, en el caso del Congreso norteamericano, ¿no?, cuando se forma un caucus, el principio rector de ellos, independientemente de la naturaleza que tenga este caucus, el principio rector es el de las relaciones horizontales, las relaciones amistosas. Entonces, hemos visto cómo ese acercamiento que se dio particularmente con el congresista Matt Gaetz, ¿verdad?, que incluso vino al país para comprobar in situ eso que nosotros los salvadoreños estábamos celebrando tanto, que es el pasar de ser el país más peligroso o uno de los países más peligrosos del mundo a el país más seguro de la región continental. Entonces, eso creo yo que fue el chispazo que llevó a estos funcionarios norteamericanos a tomar la iniciativa de formar un caucus. Está claro que cuando, en el caso del Congreso norteamericano, ¿no?, cuando se forma un caucus, el principio rector de ellos, independientemente de la naturaleza que tenga este caucus, el principio rector es el de las relaciones horizontales, las relaciones amistosas. Entonces, hemos visto cómo ese acercamiento que se dio particularmente con el congresista Matt Gaetz, ¿verdad?, que incluso vino al país para comprobar in situ eso que nosotros los salvadoreños estábamos celebrando tanto, que es el pasar de ser el país más peligroso o uno de los países más peligrosos del mundo a el país más seguro de la región continental. Entonces, eso creo yo que fue el chispazo que llevó a estos funcionarios norteamericanos a tomar la iniciativa de formar un caucus. Ahora, ¿en qué nos beneficia eso a nosotros? Bueno, cuando tú formas un caucus, lo que estás haciendo es poniendo en agenda, en este caso particular, a El Salvador. Entonces, esa agenda, donde se discuten una serie de temáticas que no solo son de pertinencia en la relación Estados Unidos-El Salvador, sino también en la relación El Salvador-Estados Unidos, ¿verdad? Si tú tienes ese caucus, tú puedes meter en agenda, a nivel de la agenda mayor que tiene el gobierno norteamericano, el caso particular de El Salvador. Y eso, como digo, es una buena noticia porque no solo nosotros tenemos una historia muy larga de relación con los Estados Unidos, sino que también la parte comercial, cultural, social y últimamente la parte migratoria ha constituido quizá el eje central a partir del establecimiento de relaciones más horizontales con la gran potencia norteamericana, ¿no? Entonces, es precisamente esta iniciativa la que ha llevado a que, por decir, uno de los frutos más inmediatos, ¿no?, se bajara el nivel de alerta para los visitantes norteamericanos a El Salvador. Lo que pasa es que el concepto de seguridad, ya cuando lo vemos en el modo o en el tiempo-espacio del siglo XXI, nos damos cuenta que la seguridad no solo es la cuestión de la seguridad ciudadana en tanto garantizar, ¿no?, el derecho a la vida, o en tanto a garantizar que no vas a ser víctima de robos, estafas o eso, ¿no?
Digamos que esa es una parte de la seguridad. La parte más conocida, porque es la más sentida, es la de la seguridad ciudadana asociada al hecho de la tasa de homicidio. Pero cuando nosotros lo vemos en ese tiempo-espacio, siglo XXI, el concepto de seguridad, nos damos cuenta de que eso va mucho más allá. Entonces la seguridad también hay que percibirla como una cuestión que en unos países más que en otros es un problema urgente, que es el problema del narcotráfico. Porque este narcotráfico, al final, ¿no? Los efectos y los daños que causa también son tan cruentos y pueden ser tan macabros como los que causa una tasa de homicidios elevada, ¿no? Porque estamos hablando de que el narcotráfico ha hecho de algunos países prácticamente un estado dependiente de los grupos narcotraficantes. Incluso en muchos lados se habla de concepto, o se usa mucho el concepto de narcoestado. Vemos cómo estos grupos delincuenciales que manejan ingentes cantidades de dinero, ¿no? Son capaces también de tomar las decisiones políticas, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, cuando uno como sociólogo ve el impacto negativo que tiene el narcotráfico, uno lo asocia a todo el daño que le causa a la juventud. O sea, una juventud que prácticamente no solo es obligada a emigrar de una familia sana a una familia desintegrada porque estos forman parte de los grupos delincuenciales, sino también vemos cómo se le truncan o se truncan muchas historias, ¿verdad? De éxito, producto de que te metes al narcotráfico o que te haces consumidor de alguna droga, ¿ya? Entonces, ese problema, que en el caso nuestro no era el problema principal ni el problema urgente, vemos cómo tanto el ministro de Defensa, ¿no?, como el ministro de Seguridad, como el propio presidente de la República, hoy están, digamos, haciendo todo el esfuerzo para también resolver ese problema. Como resultado de ello tenemos unas incautaciones de droga, ¿verdad?, que han sido históricas. En el caso de El Salvador creo que van más de 50 o 60 toneladas de droga incautada solo en la gestión de Nayib Bukele. Estamos hablando de la incautación de droga también muchas millas adentro de lo que se conoce como el territorio marítimo que está bajo la soberanía salvadoreña, ¿verdad? Y hemos visto también cómo se han desarticulado aquellos que se conocen como los que mueven el menudeo en el caso del narcotráfico, ¿verdad? Y eso lo que te genera es una sociedad más segura, ¿ya? Entonces, la idea al final es que no solo seamos seguros porque tenemos una tasa de homicidio muy baja, sino también porque El Salvador, como territorio, ¿verdad?, no se va a convertir en un santuario del narcotráfico. Que ese es el concepto que usamos a veces los sociólogos para decir, bueno, hay sociedades que son santuario del narcotráfico. No solo por el hecho de que someten, sobre todo a la juventud, ¿verdad?, al vicio, a la droga, sino porque también usan el territorio. Y cuando usan el territorio, están violando tu soberanía. Es decir, le están restando el control territorial al Estado. Entonces, así como se recuperó, como el Estado recuperó el territorio en aquellas zonas dominadas por las pandillas, también cuando tú haces esas incautaciones de droga, cuando persigues a los narcotraficantes y cuando te conviertes en un referente de esa lucha contra el narcotráfico también en la región centroamericana, ¿verdad? Entonces, también son un referente de lo que significa una concepción de seguridad más amplia.